Un propósito distinto Él me dio, cuando todos mis pecados canceló. Él me dio su paz y gozo en mi ser, y ahora yo le quiero obedecer. Maravillosa es la nueva vida, maravillosa es la redención, maravilloso es el gran amor de Cristo, maravillosa es su salvación y sus obras de transformación. Life has purpose now it never had before. There is meaning to each day and even more. For a joy and peace I can't explain is mine, since I found new life in Christ my Lord divine. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. En el cielo un buen día estaré, con el Salvador del mundo viviré. Los afanes de esta tierra nada son mejores los tesoros en el Señor. Maravillosa es la nueva vida, maravillosa es la redención, maravillosa es el gran amor de Cristo, maravillosa es su salvación y su obra de transformación. Buenos días, hermanos, y qué gusto es saludarles. Y de veras, la salvación y los planes de Dios son maravillosos, lo que Él tiene planeado por nosotros. La Biblia dice, ojo no ha visto, ni oído oído, lo que Dios ha preparado para los que son de Él. Queremos agradecerles, hermanos, sus oraciones por nuestra salud. Ya estamos mucho mejor. Todavía tenemos algunos rasgos de la COVID, pero nada contagioso, solamente molestias en cuanto a tos, etcétera. Cosas que todos tenemos, que hemos contagiado esta enfermedad. Gracias por sus oraciones, su apoyo al Seminario Bíblico Bautista en cuanto a sus oraciones por los que tenían la COVID. Gracias a Dios, solamente 2 la contagiaron. Todos los demás están bien y Dios nos ha bendecido y se recuperaron bien también. Gracias por el apoyo financiero que brindan al seminario también. Y también por confiar sus jóvenes y los que han rendido sus vidas a nuestro cuidado en prepararles para el ministerio. Ya quiero decirles, hermanos, que tenemos oportunidad en enero para recibir más alumnos. Si tiene jóvenes o señoritas o matrimonios que han rendido sus vidas y ya están listos y quieren entrar, les daremos la bienvenida en el seminario. De otra forma, el próximo año, en septiembre, también estamos esperando un buen grupo. La Biblia dice, orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Seminario Bíblico Bautista ya en este año que viene ya cumplirá 70 años preparando obreros para la mies de Cristo, y vamos a tener una celebración muy especial reconociendo estos 70 años desde su inicio, y ojalá que hagan planes para acompañarnos. Hoy quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de la epístola a los Romanos, y vamos a comenzar y dar la 6ª lección hoy. Y hoy queremos hablarles de la justificación. De hecho, comenzamos con la justificación
en el capítulo 3 y ahora capítulo 4 y vamos a continuar con la justificación en el fondo de todas las lecciones hasta el capítulo 5 por lo menos. Y porque la justificación, una de las cosas que muchos no saben, trae muchas de las demás doctrinas cardinales dentro de la justificación. La redención, la doctrina de la sangre de Cristo, la santificación, todo esto es hecho por la obra de Cristo Jesús. Y una de las cosas que aprendimos antes de que entremos en el capítulo 4 es que la justificación que también puede traducirse justicia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de la justicia de Dios. Y cuando hablamos del hecho que somos justificados, estamos hablando que hemos recibido la justicia de Dios en cambio por nuestros pecados. Y entonces la justificación traducida, también la justicia de Dios, es todo lo que Dios demanda y aprueba, y en forma puntual la encontramos en Cristo mismo, quien satisfizo en nuestro lugar todos los requerimientos de la ley mediante la imputación. Cristo nos ha sido hecho sabiduría, redención, santificación y justificación en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Y ahora pero ¿cómo logramos obtener la justificación? Vamos a ver esto en un momento más. La justificación, los primeros 4 versículos del capítulo 4 de Romanos dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y vamos a intentar contestar esta pregunta por medio de las Escrituras. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Para al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, en cuanto a esto, la pregunta surge: ¿por cuál cosa somos justificados en Cristo Jesús? ¿Por la fe o por las obras? ¿Cristo usa la fe para justificarnos o usa las obras para justificarnos, o una combinación de ambas doctrinas, las obras y la fe? ¿Qué es lo que Dios usa para justificarnos, para que recibamos la justicia de Dios? Entonces, la primera cosa encontramos en el versículo 1 que dice que ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? La Biblia dice que en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de las obras. Es decir, esta pregunta se puede frasear así: ¿qué halló Abraham según las obras suyas? Y claro, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Haciendo bien, haciendo la cosa correcta, haciendo lo bueno en nuestras vidas, nos hace sentir bien. Es porque muchos incrédulos ofrendan a la iglesia. Es por eso muchos van al templo. Les hace sentir bien. Pero las obras, según la palabra de Dios, en el versículo 3, y aún con el mismo Abraham, cuando él ofreció su hijo Isaac en obediencia al mandamiento de Dios, tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y entonces dice aquí: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces notamos primeramente en cuanto a lo que él halló según sus obras. Bueno, el versículo 2 dice que él no halló la justificación.
No hubo nada en que él podría reclamar que le justificara, ni sus buenas obras, ni su obediencia a los mandamientos de Dios, ni su sacrificio de su propio hijo en un altar a Dios le podría justificar, porque no tenía de qué gloriarse delante de Dios. Entonces no podría reclamar la justificación por sus obras o por la carne. Nada tampoco podría gloriarse delante de Dios. No podría sacar su pecho y decir a Dios, mira qué tan bueno es. Un rico vino a Cristo y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Y él le dijo, tú sabes los mandamientos. Él dijo, sí, los sé y los he guardado. Y Cristo le dijo, entonces, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tiene y ven y sígueme. Y él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Es decir, no tenemos nada que gloriarnos delante de Dios. Lo único que tú y yo tenemos delante de Dios es rebeldía, es nada bueno, es el pecado en nuestras vidas, es el vituperio en nuestro corazón, es el no buscar a Dios. Romanos capítulo 3 lo enumera hasta 15 cargos en nuestra contra. Entonces, todo lo que tenemos para ofrecer a Dios, la Biblia dice en Isaías 64:6, es como un trapo de inmundicia. Y entonces Abraham no encontró justificación, no encontró la gloria delante de Dios y se encontró aún mayormente endeudado. En el versículo 4 la Biblia dice de esta manera, para el que al que obra no se le cuenta el salario o lo que recibe como gracia, sino como deuda. Entonces Abraham, en lugar de librarse de la deuda de pagar por sus pecados, se encontró aún más adeudado con Dios porque quiso añadir a lo que Dios había planeado para su salvación. Tampoco heredó la promesa por medio de las buenas obras. El versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de la ley, no por medio de por las obras, sino por medio de la justicia de la fe. Y entonces también el versículo 14 nos enseña que su fe que él tenía, dependiendo de las obras o de la ley, o una combinación de fe y obras, entonces su fe llegó a ser vana, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana, inútil, descalificado, cancelado, resulta la fe. Entonces, si dependemos de nuestras obras, la fe es cancelada. Si dependemos de nuestra bondad, la fe es cancelada. Si dependemos de una combinación de fe y obras, la fe es cancelada. Hacemos nula la muerte, el sacrificio de Cristo, porque pensamos añadir a esto. Entonces, si Abraham fuese justificado por las obras, entonces su fe resultaba vana. También la promesa que Dios le había hecho a él habría resultado vana también, o anulado. Versículo 14. Vana resulta la fe y anulada la promesa. Dios hizo una promesa a él, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y al que le bendijera sería bendito, y entonces al que le maldijera sería maldito. Entonces le hizo esta promesa que en la simiente de Isaac que estaría cumpliría la promesa de Dios, la cual él prometió desde antes del fundamento del mundo, la salvación para nuestras almas. Entonces la promesa resulta anulada si dependemos de las obras o combinación de obras de fe, o dependemos de la ley. Y además esto, acumulamos y amontonamos sobre nosotros aún más ira
la ira de Dios en el versículo 15? Pues la ley produce ira. La ley produce... Es una alerta que viene por el iPhone. Disculpa. Entonces, la ira viene por medio de la, igual como el conocimiento del pecado viene y se hace más pecaminoso el pecado por la ley, la ira viene a consecuencia de la ley. Maldito es el hombre que no cumple todo lo que hay escrito en la ley, dice la palabra. ¿Y quién puede reclamar? No hay justo sobre la tierra. Que haga el bien y no peca. Versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hay ley escrita en la Biblia, hay ley escrita en nuestros corazones de lo que es bueno, de lo que es malo, y entonces sabemos la diferencia. Y la ley produce y las obras producen ira. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo no es condenado, mas que el que no ha creído o no ha puesto su fe en él ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué halló Abraham según la carne? No habría hallado justicia ni gloria, sino deuda, ninguna promesa efectiva, la fe vana, la promesa anulada y ascuas de ira amontonadas sobre su alma si él dependiera de la ley, la combinación de ley y obras o las obras. Pero luego produce otra pregunta que halló Abraham según la fe. Si él no halló la salvación y la justificación y la justicia de Dios por medio de la ley, por medio de sus obras, que eran buenas, entonces, ¿qué es lo que él, y entonces, si no halló todo esto, entonces, ¿qué halló según la fe? Primeramente, él halló la justicia. Versículo 3 dice de esta manera, y vamos a mover rápido, porque tenemos ya 10 diferentes cosas y tenemos 2 puntos mayores más. Dice aquí el versículo 3, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Aquí es la declaración de la Biblia. La palabra de Dios que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Su palabra es verdad. Y él dice, santificaos en tu verdad, que es su palabra. ¿Qué dice la Escritura? Que nos fue dado para que conociéramos el camino de la salvación. Creyó Abraham, tuvo fe Abraham en Dios y le fue contado, ¿qué? ¿Qué le fue contado? Su fe. Por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué halló él por la fe? Halló la justicia de Dios. Se halló vestido no en la ropa sucia de sus propias obras, inmerecido de la salvación de Dios, sino se halló cuando él depositó su fe y creyó la promesa de Dios. Él recibió la justicia de Dios y fue vestido de la justicia de Dios y ya no de su propio pecado. También halló su deuda pagada. Versículos 4 y 5. Dice de esta manera, espera al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces nunca se va a salir de la deuda trabajando porque no hay ninguna obra que mejora la obra de Cristo Jesús. Mas al que no obra o no guarda la ley, sino cree o tiene fe en aquel que justifica al que merece la condenación, su fe en Cristo Jesús le es contada por la justicia de Dios. Dios le regala su justicia cuando deposita su fe en él. Su deuda es pagada. Ya no hay nada que pagar. Por eso, cuando nosotros tratamos de añadir obras a la obra de Cristo, nosotros hacemos un escándalo de Él y menospreciamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pisamos la sangre que Él derramó por nosotros sobre la cruz de Calvario.
porque por medio de las obras nadie puede ser justificado. Es por eso Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley y solamente por fe. Entonces la deuda es pagada y además alcanza a ser las bienaventuranzas de Dios según el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Dios es quien atribuye la justicia y la atribuye sin obras, y esto trae la felicidad y el gozo en él, que es una fuente resaltando, rebosando para vida eterna. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, al que tiene su fe y confía en Dios y no en el hombre. Sus iniquidades son perdonados, según el versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonados. Son perdonados, son olvidados, son hechos, son anulados en cuanto a su consecuencia, porque Dios nos ha perdonado. Es por eso la Biblia dice en Lucas 24, fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento para con Dios y fe en Cristo y el perdón de pecados. Entonces Él nos perdona. Si hay algo que el hombre está buscando hoy día, es el perdón, y este perdón solamente se encuentra en Cristo Jesús por medio de la fe en Él, igual como Abraham halló. Sus pecados son cubiertos en el versículo 7, cuyas iniquidades son perdonados y pecados cubiertos. Son cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, igual como la sangre de los animales de sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado por un año, pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Él fue ofrecido una sola vez y entonces Él nos da vida eterna y Él cubre nuestros pecados una vez para siempre, jamás para ser recordados, con su propia sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, porque sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero también la justificación. En el versículo 8 dice: bienaventurado al hombre a quien nota el Señor no inculpa, no carga con sus pecados. ¿Por qué? Porque en la justificación, en la justicia de Dios, a base de los méritos de Cristo Jesús, Dios ha removido nuestros pecados, los ha removido de su propio pensar. Jamás recordaré vuestros pecados. Tan lejos el este es del occidente, son vuestros pecados de mí, y los he sepultado en las profundidades del mar, jamás para ser resucitados. Entonces, cuando el diablo viene a Dios y le dice: pero Larry Lilly es un gran pecador, Cristo le dice: pero ya pagué por sus pecados y yo tomé sus pecados. Estás equivocado, Satanás. Y también hemos recibido, Abraham halló el sello de la justicia de Dios en el versículo 10 y 11. Como pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión no hacía a uno un judío, era señal de su herencia, era una señal de lo que Dios hizo por ellos por medio de la fe.
Y entonces es lo mismo del bautismo. Bautismo no nos salva. Bautismo es una señal de lo que Cristo hizo por nosotros y la salvación de Cristo en Jesús. Es por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó este gran sermón a todas las naciones reunidas en Jerusalén aquel día, 3,000 almas oyeron, escucharon y creyeron la palabra y recibieron la palabra, y luego, después de recibir la palabra, recibir la salvación, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia local, porque no existe tal cosa como una iglesia universal. No todos somos miembros de una iglesia porque universal, porque la iglesia significa asamblea, y nunca he visto una congregación universal. Además, quien predica a esta iglesia, entre comillas, universal. Y no voy a entrar en esa es otra doctrina para otro día. Entonces recibió el sello de la justicia, la circuncisión, recibió herencia, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Somos herederos de las promesas de Dios, de las cosas que Dios ha preparado para su pueblo. Somos herederos de la salvación, somos herederos de la vida eterna en Cristo Jesús. Abraham recibió esta herencia igual como tú y yo, si confiamos en Cristo. Y también él recibió y halló la gracia de Dios. La Biblia dice de Noé, él halló gracia delante de Dios, y Dios le protegió del gran diluvio por medio del arca. El versículo 16 dice: en cuanto a Abraham, por tanto es por la fe, para que sea por gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es esencial para que seamos salvos, porque por gracia de Dios, sois salvos por medio de la fe. Sois justificados por medio de la fe. La gracia de Dios. Dios le dijo a Pablo, cuando él buscaba un favor de Dios para sanarse, él le dijo: bástate, Pablo, mi gracia te es suficiente. Gracia nos trae la justicia de Dios. La gracia de Dios nos trae el perdón. La gracia de Dios nos da la vida eterna. La gracia de Dios nos da su sello y su seguridad, según el versículo 16. Es por gracia a fin de que la promesa sea firme. Es decir, al que tiene al Hijo, tiene a la vida. Al que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Si tú has recibido a Cristo, tú vas a pasar la eternidad con Cristo en la eternidad. Y es recibido por fe, no por sacramentos, no por obras, sino por fe. Para que nadie se gloríe. Entonces, eso es lo que Abraham halló según la fe. ¿Qué diferencia en lugar de lo que hallaba según la carne y las obras? Pero la otra pregunta que queremos hacer es, número 3, ¿cómo creyó Abraham? ¿Cómo creyó? ¿Qué es lo que él hizo para creer? Bueno, primeramente, versículo 17 dice: simplemente como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Él creyó la promesa de Dios. Él creyó lo que Dios le iba a dar. Él creyó la promesa de Dios que iba a establecer su simiente en Isaac, su hijo. Y él creyó, la Biblia dice, segundo, en esperanza contra esperanza. Ese día, cuando Dios le dio el mandamiento para conducirse a ese monte en Moría y ofrecer su hijo, él supo que iba a ser un holocausto, podemos decir un carbón quemado de su propio hijo. Pero tenía fe por la promesa de Dios que Dios iba a restaurarle, resucitarle del holocausto, del sacrificio que iba a ser de Isaac. Pero Dios había preparado un sustituto. Y había un cordero, una cabra, en borrego
enredado en una zarza que él tomó y ofreció en lugar de su hijo Isaac. Y lo mismo es Cristo Jesús. Ese borrego es un cuadro de Cristo, a quien tomó nuestro lugar y tu lugar en la cruz de Calvario y pagó tus y mis pecados, y ahora nos ofrece su justicia, que es la justicia de Dios, en cambio por tus y mis pecados. Entonces creyó en esperanza contra esperanza. En el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será su descendencia. Luego, tercero, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no dijo al Señor, ya somos viejos, no, esto no puede ser posible, tú no puedes hacerlo. Mira, amigos y hermanos, Dios, no hay nada imposible para Dios. El que habló y fue la luz. El que habló e hizo la división entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. El que habló y apareció la tierra seca. El que habló y apareció los océanos. El que habló y entonces que salió la hierba verde y los árboles. El que habló hizo y aparecieron los animales del mar y aves, y el que habló y entonces luego vinieron a existir los animales. El que habló, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y luego formó al hombre y respiró al hombre su mismo aliento, y el hombre vino a ser un alma viviente. No se debilitó en la fe. Él creyó que todo era posible para Dios y nada le era imposible. Dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No ha dicho y no lo hará, y no ha hablado y lo ejecutará, dice la palabra de Dios. Claro que sí. Entonces tampoco dudó en el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad. Todo lo que se hace debe ser hecho con fe. La duda, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aún a pesar de nuestras fallas, Él nunca nos falla. Entonces, no dudó. La duda es pecado. Entonces, no recibirá nada de Dios. Tampoco dio. Aunque era irracional y era esperanza contra esperanza, y aunque su esposa ya no podía tener hijos y él no podía engendrar hijos, él creyó y tampoco dudó. Y luego versículo 21, por todo ello, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Así es como él creyó. Así es como recibimos a Cristo Jesús. Y luego, por último, ¿qué fue la base de su fe? La base de su fe fue Dios, en el versículo 24, 21 al 22, y el versículo 23, que dice, él creyó a Dios. Dios es la base de nuestra fe. No es la iglesia, no es la religión, no son las buenas obras. Es Dios. Hay que creer. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 24, de esta manera, hablando de la esencialidad, de la necesidad de creer y tener nuestra fe en Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 5, 24, de esta manera: de cierto os digo. Esa frase de cierto significa que escuche con mucha atención. Pon todo lo demás a un lado y escuche lo que voy a decirles, dice él. El que oye mi palabra y cree al que me envió, cree a Dios que él le mandó por amor, que él le mandó para ser un sacrificio por nuestros pecados, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Dios es la base de nuestra fe, hermanos. Y Él nos ha dejado su libro, que son sus palabras. Y Él dice que la gracia fue otra base, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. En el versículo 16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. No puede ser por obras, porque es por gracia. Y no puede ser por obras junto con la gracia, porque la Biblia dice en Romanos 11, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, ya no es un don, ya no es un dádiva. Y si es por obras, ya no es ya no es por gracia. De otra forma, las obras ya no son obras. Gracia cancela las obras. Y obras cancela la gracia, pero la gracia es lo que nos salva por medio de la fe. Y luego en el versículo 22, simplemente depositando, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué es fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le recibe cree que le hay y que es galardador de los que le buscan. ¿Qué es creer? Es fe que Dios es quien dice, que Dios cumple su palabra y que recompensa su palabra tal como Él ha dicho. Yo sabía muy poco cuando yo vine a Cristo, pero sabía que Dios era veraz y no mentía. Y Él me dijo, si yo viniera a Él, me salvara. Y yo vine a Él y me salvó y cambió mi vida y mi destino. Las Escrituras es una base. En el versículo 23 dice, y no solamente con respecto a Él se escribió, que le fue contado. Pablo, hablando a Timoteo, dijo, y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras testifican de Cristo, su obra, su sacrificio, su salvación, la vida eterna que Él nos ofrece, el amor que Él tiene para con nosotros. Los religiosos del día de Cristo pensaban que en las Escrituras, si la leyeran, la memorizaran y las guardaran, tendrían la vida eterna. Y Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellos son las que dan testimonio de mí. Y Él es quien pagó por nuestros pecados. Las Escrituras testifican a ello. Y la obra de Cristo, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para terminar este mensaje sobre la justificación de Cristo Jesús, todo está basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos es hecho, según 1 Corintios 1:30, sabiduría, santificación, redención, justificación. La única forma por cual tú y yo podemos vivir con Cristo por la eternidad en el cielo, pasar de la muerte a la vida, es por recibir a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él ya murió por tus pecados. No hay nada que tú puedes hacer para redimirte de tus pecados, porque Cristo ya murió por tus pecados, ya pagó la deuda entre ti y Dios, ya cubrió tus pecados con su sangre eterna, y Él te ofrece el perdón y la salvación si tú vienes a Él. Él dice, y resucitado. Él fue entregado, murió, fue sepultado, resucitado. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Yo le animo hoy que recibas a Cristo como tu Salvador, que seas justificado, que vuelves de tu pecado, vuelves a Cristo, quien te amó y te ama y murió en tu lugar en la cruz de Calvario. Él dice, mas a todos los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos, Dios tiene que hacerte un hijo. Él lo hace por tu fe en Cristo Jesús. Y Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él
y Él conmigo. Cristo está a la puerta de tu corazón. Invítale que entre, perdonarte, librarte de tus pecados, darte su salvación. Invítale que entre porque tú crees que Él murió en tu lugar y pagó por tu salvación. Gracias y que Dios te bendiga este día.